La carrera está delante y hay fuerte vendaval. Cuando muchos me rodean, faltan fuerza y sin moral. Se ha roto cada sueño y el valle es abismal. Pues mis ojos pongo en Cristo, me da fuerza espiritual. Alas da cual águila, fuerzas da reanimando, me a seguir. Alas da cual águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino. Tengo alas del Señor. Correremos con paciencia, cada peso a despojar. Con mis ojos puestos en Jesús, nos guiará y sin fallar. Ha corrido antes Cristo, coronado en majestad. A sus hijos llama a seguir, a volar en libertad. Alas da cual águila, fuerzas da reanimando, me a seguir. Alas da cual águila. Cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino. Tengo alas del Señor. Tengo alas del Señor. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo. Buenas noches, quiero darle una bienvenida a nuestro programa La Hora de la Verdad. Ya estamos en sintonía en esta noche, martes 3 de enero del año 2017. Así que gracias por sintonizar en este nuevo año nuestro programa. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes y también darle gracias a Dios que nos ha permitido llegar a un año más. Que Dios nos ayude para que en este año podamos vivir una vida cristiana
mejor que la del año pasado y hacer lo que a Dios le agrada, que es lo que Dios quiere para con nosotros. Así que bienvenidos y gracias por estar en sintonía en esta noche. Seguimos adelante con nuestro programa, escuchemos este canto. Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te darán el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo, dilo tan solo, dilo tan solo a Él. Ahora aquí al empezar, venimos hoy unidos en su amor y por la fe. Una familia feliz, un hogar de abundante gracia que con valor resplandecerá. Y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar. Y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe. Para ser una familia tenemos que amarnos en toda causa y sin egoísmo. Y nuestra casa tendrá que ser un hogar de abundante gracia, una reflexión de fe. Y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar. Y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe. Y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar. Y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, que somos el hogar de la fe. Gracias por sintonizar nuestro programa. Quiero mandarle un saludo al pastor Armando Saucedo, a su esposa, que ya están en sintonía en nuestro programa en esta noche. Gracias por acompañarnos
Y bueno, es una bendición poder estar una vez más con ustedes en este nuevo año. Escuchemos este hermoso canto, Nada sé sobre el futuro. Lo único que podemos saber es que si estamos en las manos de Dios y en los caminos de Dios, todo nos irá bien. La Biblia dice que a los que a Dios ama, todo ayuda bien. Entonces necesitamos amar a Dios y bueno, lo que venga en el futuro, si amamos a Dios y andamos en sus caminos, todo será para bien, pase lo que pase. Así que escuchemos este canto. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo lo enfrento decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor, más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Y al entrar por las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Está usted escuchando Radio Montebrón, la hora de la verdad con el pastor Israel Menés. Él también me cuidará, y al andar por el camino en la prueba o tempestad, sé que
Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo paz. Un saludo al hermano Juan Menés y a su familia que están en sintonía desde la ciudad de Rochelle, Illinois. Que Dios te bendiga y feliz año nuevo a toda la familia. No obstante que corto su encanto es, prefiero a Cristo sin vacilar, en Cristo mi gloria de estar. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Más bello que el lirio a mi alma Él, más dulce que miel su palabra fiel. Prefiero a Cristo, divino pan, bendito sea a mi capitán. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Les habla el pastor Israel Menés. Vamos a escuchar un canto más y después de este canto estaremos teniendo la enseñanza en esta noche. Así que quiero mandarle un saludo a todos los que ya están en sintonía de nuestro programa. Si usted se reporta o no se reporta, pero está escuchando el programa, que Dios le bendiga y un caluroso saludo desde la ciudad de Denver, Illinois, y feliz año nuevo a todos los que ya están en sintonía. Escuchemos este canto y después de este canto estaremos teniendo la enseñanza en esta noche y esperemos, primero Dios, que la enseñanza pueda ser de bendición a la vida de cada uno de los radioescuchas de Radio Monte Hebrón y del programa La Hora de la Verdad. Así que después de este canto estaremos entrando en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Es luz para mí.
descanso yo en ti. Y tu presencia es luz para mí. Le invito a abrir la palabra de Dios en esta hermosa noche. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4. El tema de esta noche se titula Algunos consejos al leer la palabra de Dios. Quisiera a través de la palabra de Dios ver algunos consejos que serán de mucha utilidad en este nuevo año que acabamos de comenzar a leer la palabra de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 4, le voy a dar lectura del 1 al versículo 4, dice de esta manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí miramos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás le pone la primer tentación, después de estar 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando, dice la palabra de Dios. Vino Satanás y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a tal tentación que Satanás le hizo, o invitación, fue de esta manera: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo nos da a entender la importancia de alimentarnos de la palabra de Dios, la importancia de leer la palabra de Dios todos los días. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros reconocemos que todos los días, cuando Cristo dijo de pan vivirá el hombre, está hablando del alimento físico. Todos los días nos alimentamos. Algunos tienen la costumbre de almorzar, comer y cenar. Quizás algunos tienen hasta más de 3 comidas al día. Y está bien. Pero cuán importante es que nosotros meditemos acerca de nuestra vida espiritual, de la necesidad de, así como comemos físicamente para poder tener fuerzas y poder sobrevivir en esta vida, pero también necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder mantenernos saludablemente, espiritualmente hablando, para poder hacer frente a las tentaciones, hacer frente a los problemas, hacer frente a todas las necesidades que enfrentamos todos los días en la vida espiritual que vivimos. El apóstol Pablo también escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios así: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note lo que Pablo nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, necesitamos leer la palabra de Dios todos los días para que la palabra de Dios pueda morar, estar en abundancia en vuestros corazones. De ahí la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Quiero animarle en esta noche a que leamos la palabra de Dios, a que decida usted y yo leer la palabra de Dios en todo el año 2017.
tenemos la costumbre de dar una guía empezando el año en la iglesia, y en esa guía hay una guía que es para leer la Biblia en todo el año, empezando el 1 de enero y terminando el último día de diciembre, y nos da ahí la guía, los capítulos que tenemos que leer todos los días. Esa guía de leer toda la Biblia en un año aproximadamente son 4 capítulos al día, y leemos la Biblia en todo el año. Pero también hay otra guía, hay otro método de leer la palabra de Dios en 3 meses, en 90 días. En 90 días usted puede leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si son 90 días, que son 3 meses, entonces si usted decide leer la Biblia en 3 meses y así sigue todo el año, leería la palabra de Dios 4 veces en el año 2017. Un buen reto para este año. O leer la palabra de Dios completa una sola vez al año. Lo importante es leer la palabra de Dios, alimentarnos. Pero es necesario, y en esta noche quisiera que meditemos en algunos consejos que la palabra de Dios nos da para leer la palabra de Dios y poder sacarle provecho a la lectura de la palabra de Dios todos los días. Ahora, ¿cuán importante es leer la palabra de Dios? Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. En otra porción de las Escrituras, Cristo dijo, escudriñar las Escrituras. Más una y otra vez y constantemente leemos en la palabra de Dios que nos anima, nos exhorta a leer la palabra de Dios y mantenernos alimentándonos de la palabra de Dios todos los días. Si nosotros leyéramos la Biblia así como comemos físicamente, nuestras vidas espirituales serían muy diferentes. Nuestra relación con Dios sería muy diferente. ¿Cuántas veces come al día? 3 veces por lo normal o regular. Si 3 veces al día nos alimentáramos de la palabra de Dios, y si tomásemos el tiempo que comemos, o sea, si en la mañana toma media hora para desayunar, si en el mediodía o un poco más del mediodía toma otra media hora para comer, quizás es más, dependiendo, y en la noche otra media hora para cenar, ¿cuánto sería? Mínimo sería 1 hora y media que nosotros leyéramos la palabra de Dios para alimentarnos físicamente y espiritualmente hablando. ¿Se da cuenta la necesidad que tenemos de alimentarnos? La Biblia es la esencia de la vida cristiana. A través de la Biblia nosotros conocemos a Dios y conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra de Dios nos instruye a cómo vivir la vida cristiana. A través de la palabra de Dios conocemos acerca de las profecías que están por cumplirse. Conocemos acerca de cómo será el fin del mundo. Sabemos cómo fuimos creados, cómo Dios creó todo lo que hoy existe. Entonces, ¿cuán importante es leer la palabra de Dios? Reconocemos que dentro de la cultura o de la gente hispana, y cuando hablo de hispana, estoy hablando, ¿verdad?, mexicanos, salvadoreños, hondureños, gente hispana, hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Por algunas razones, muchas veces seguimos tradiciones. Es que mis padres me inculcaron tal religión, pero nunca nos preocupamos por leer la palabra de Dios y darnos cuenta por nosotros mismos lo que Dios nos dice en su palabra. Seguimos lo que nos han inculcado nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero muchas veces, mucha de esa enseñanza no está de acuerdo a la palabra de Dios y podemos creer, pero creer equivocadamente. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Dios le dio la palabra al pueblo de Israel. En primer lugar, Dios le dio a los padres. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7,
Dios le dice a los padres del pueblo de Israel, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando por el camino, al levantarte, ¿verdad? Al acostarte, las escribirás en los postes. Entonces Dios le dio el mandamiento a los padres de que ellos tenían que oír la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios a los hijos. Cuando usted va al libro de Hebreos capítulo 1, dice la palabra de Dios que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ¿verdad? Y en esos postreros días dice que Dios habló a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ahora tenemos la revelación completa, la palabra de Dios. Todos podemos tener acceso a la palabra de Dios. De hecho, yo creo o pienso que quizás en cada hogar hay más de una Biblia en cada familia. Pero el problema es de que no es por falta de la palabra de Dios en los hogares, sino por falta de la lectura de la palabra de Dios. Es que muchas veces somos ignorantes y ajenos a las cosas de Dios y a su palabra. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios. Cuando Dios puso reyes al pueblo de Israel, el primer rey fue el rey Saúl, después el rey David, luego vino Salomón y luego vinieron otros muchos reyes en el periodo de los reyes. Pero cuando el rey fue puesto en el trono, Dios le dio un mandamiento que el rey tenía que tener una copia de la ley y tenía que leerla todos los días, ¿verdad? Para que su corazón no se apartase. Eso usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Dice de esta manera: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y note, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces Dios siempre ha hablado al hombre y siempre ha habido palabra de Dios. Hoy en día tenemos toda la revelación completa, la palabra de Dios, la Biblia, un conjunto de libros, 66 libros, 2 divisiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 39 libros componen el Antiguo Testamento, 27 libros componen el Nuevo Testamento, un total de 66 libros que tenemos. Es una enciclopedia, es un tesoro para nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, cómo vivir en este mundo, qué hacer para prepararnos cuando venga la muerte, a dónde vamos a ir después de la muerte. Todo lo que usted y el hombre necesita en esta vida para conocer y saber acerca de Dios, lo tenemos en la palabra de Dios. De ahí la necesidad de leer la palabra de Dios. Bueno, el tema de esta noche, después de esta breve introducción, algunos consejos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Dios en oración y pidamos a Dios su bendición y que nos dé la sabiduría para poder entender el mensaje en esta noche. Así que le invito ahí, si puede, a inclinar su rostro, haga una oración, o si no, escuche, yo estaré orando. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos la bendición de poder tener un programa más en este año 2017 de la hora de la verdad. El propósito de este programa es que podamos aprender de su palabra y poder ser alimentados y poder crecer espiritualmente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Bendiga el mensaje en esta noche y que cada uno de los radioescuchas pueda decidir, proponer en su corazón leer la palabra de Dios todo el año 2017, por lo menos una vez, de pasta a pasta, toda la Biblia, y que más de uno pudiese tomar la decisión de leerla más de una vez, quizás 3 veces al año o 4 veces. Que Dios nos ayude y que Dios toque nuestros corazones a través de su palabra en esta noche. Ponemos en sus manos el mensaje, ayúdenos y denos la sabiduría, el discernimiento
y ayúdenos a aplicar su palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En primer lugar, consejos para leer la palabra de Dios en el año 2017. Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer consejo al leer la palabra de Dios, primer consejo, debemos orar antes de leer la palabra de Dios. Primer consejo, debemos orar antes de leer la palabra de Dios. Mire o escuche lo que dice en el Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18 nos dice de esta manera. Aquí el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La petición del salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, cuando nosotros abramos la palabra de Dios y tengamos la lectura de la palabra de Dios todos los días, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, hagamos una oración y pidámosle a Dios, como dijo el salmista, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sabe que la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos grandes maravillas porque es la palabra de Dios para nosotros. Pero es importante que pidamos a Dios en oración que nos abra los ojos y nos dé entendimiento. Oremos a Dios para que al leer la palabra de Dios, el Señor nos enseñe. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 32, Job dijo estas palabras, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Note, dice Job, enséñame tú lo que yo no veo. Cuando abrimos la palabra de Dios, oremos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Y dice Job, si algo hice mal, no lo haré más. Señor, enséñame a través de tu palabra. Pero es importante que oremos y le pidamos a Dios. En el Salmo 25, versículo 4 y versículo 5, Salmo 25, versículo 4 y versículo 5, dice el salmista, el rey David escribió este salmo, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Entonces dice aquí el Salmo 25, versículo 4 y versículo 5. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y luego dice el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame. Note cómo en estos versículos David le dice a Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y una vez más dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí vemos a David orando y pidiéndole a Dios que le enseñe. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, necesitamos orar y decirle a Dios, abre mis ojos, Señor. Señor, enséñame tu palabra, ayúdame a entender, a comprender. En el libro de Jeremías, un versículo muy conocido, quizás si usted ya tiene tiempo de ser cristiano, de ser salvo, usted está familiarizado con este versículo. Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, Dios está haciendo una invitación a todo hombre. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, es importante orar a Dios y pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos enseñe y que nos dé el entendimiento para poder entender su palabra. Y Dios promete, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que están en la palabra de Dios.
Es muy importante orar antes de leer la palabra de Dios. Escuche, no leamos la palabra de Dios sin antes orar. Acuérdese, primer consejo para leer la palabra de Dios en el año 2017, orar antes de leer la palabra de Dios. Segundo consejo a leer la palabra de Dios. Número 2, se requiere disciplina en la palabra de Dios. Disciplina a leer la palabra de Dios. La disciplina es muy importante. Sin disciplina no podremos leer la palabra de Dios todo el año y poder terminar el año 2017 y decirle, Señor, gracias porque leí toda la Biblia en este año. Si no hay disciplina, no lo vamos a lograr. La disciplina es importante. ¿Por qué? Porque la disciplina llega a ser un arte, una facultad, una ciencia. Las personas con grandes habilidades y conocimiento lo han logrado gracias a la disciplina. Entonces, ¿qué quiero decir con la disciplina? Que tenemos que poner una hora específica y que en esa hora todos los días la vamos a apartar, ¿verdad?, para leer la palabra de Dios. Empezando hoy, mañana, pasado y todos los días hasta el fin del año 2017. Que se vuelva una disciplina en nuestras vidas el leer la palabra de Dios. Si no nos disciplinamos, una vez más, no lograremos leer la palabra de Dios completa. Y dije que la disciplina llega a ser una arte, llega a ser una facultad, una ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Déjenme leer este versículo. 1 Timoteo 4 versículo 7. Aquí el apóstol Pablo le está aconsejando, instruyendo a este joven predicador llamado Timoteo. Y en el capítulo 4, en el versículo 7, le da este consejo y le dice de esta manera: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y note lo que dice: ejercítate para la piedad. Timoteo, si tú vas a vivir una vida que agrade a Dios y vas a ser usado por Dios, es necesario, Timoteo, que te ejercites para la piedad, que apartes un tiempo para Dios, para leer la palabra de Dios. En otra porción, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Cuál lectura? La lectura de la palabra de Dios. La disciplina se logra cuando se practica todos los días. Si no se practica todos los días, no se logrará esa disciplina. Por ejemplo, en el libro de los Hechos miramos ahí cuando Pablo les predica a los hermanos de Berea, y ahí en Hechos 17 versículo 11, note lo que dice la palabra de Dios. Dije, la disciplina se practica y se logra cuando se hace todos los días. Hechos capítulo 17 versículo 11 dice de esta manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando, note lo que dice, escudriñando, leyendo, buscando, meditando, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea, cuando oían predicar a Pablo, luego cuando llegaban a casa, llegaban y otra vez leían la palabra de Dios, lo que Pablo les predicaba, para ver si lo que Pablo les predicó era así. Entonces ellos tenían un hábito de todos los días, dice que escudriñaban las escrituras todos los días. Dije, la disciplina se logra cuando se practica todos los días. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido, Josué, capítulo 1, versículo 8, dice este versículo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Note lo que dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué, Josué, tú vas a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, tú vas a introducir al pueblo a la tierra prometida, tú les vas a repartir la tierra, pero para que puedas lograr todo eso, Josué, quiero decirte una cosa, te quiero mandar una cosa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y note lo que dice, sino que de día y de noche, en otras palabras, todos los días meditarás en él. Josué pudo introducir al pueblo, Josué pudo repartir la tierra a las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Josué fue obediente al mandato de Dios. Todos los días Josué no se apartaba de la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios, porque si Josué no hubiese hecho eso, él no hubiese podido ver introducido al pueblo y hacer lo que Dios le había mandado. Y Dios le había prometido, ¿verdad?, que si él hacía eso, todo lo que él hiciese le iba a salir bien. Pero había una condición, tenía que leer la palabra de Dios, no apartarse de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, de día y de noche, meditarás en él. Entonces, en segundo lugar, para poder nosotros, ¿verdad?, leer la palabra de Dios, se necesita disciplina, necesitamos disciplinarnos. Pero ¿sabe una cosa? Vale la pena la disciplina. Dice la Biblia en Proverbios 14:23, en toda labor hay frutos. En toda labor hay frutos. Si nos disciplinamos todos los días, créalo que al final del año 2017 vamos a cosechar el fruto de alimentarnos de la palabra de Dios. Así que le animo, vale la pena la disciplina. Tercer consejo, ya miramos el primer consejo, orar antes de leer la palabra de Dios. Segundo consejo, se requiere disciplina en la palabra de Dios. Apartar un tiempo específico todos los días. Usted decide en la mañana, a mediodía, en la tarde, el tiempo que sea mejor para usted, pero que sea constante, que haya disciplina todos los días para poder nosotros sacar provecho a la palabra de Dios. En tercer lugar, tercer consejo, necesitamos que preparemos el corazón para la palabra de Dios. Tercer consejo, es necesario que preparemos el corazón para la palabra de Dios. En el libro de Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras era un escriba diligente en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, refiriéndose a él, a Esdras, dice de esta manera, Esdras 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado, note ahí está la palabra, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón. Es necesario que nosotros preparemos el corazón a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, el corazón se prepara para ir a trabajar en la mañana. Usted sabe, ¿verdad? Su corazón ya está preparado. Sabe lo que tiene que llevar. Sabe, ¿verdad?, a dónde tiene que ir, a la hora que tiene que llegar. Porque el corazón ya está preparado para eso. El corazón se prepara para ir a dormir. Cuando ya, ¿verdad?, en la noche, el corazón ya está preparado, ya quiere, ya necesita ir a descansar. El corazón se prepara cuando usted sale, planea unas vacaciones y sale de vacaciones. Antes de salir, usted prepara las cosas porque su corazón, ¿verdad?, ya lo preparó para eso. Es exactamente lo que necesitamos hacer con la palabra de Dios. Preparar el corazón. Aquí vemos a este hombre llamado Esdras. Había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, Esdras era sacerdote, escriba, era un hombre conocedor de la ley, era un maestro, era un erudito, era un conocedor de la ley. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo llegó Esdras a tener tal conocimiento? Bueno, el versículo que leímos, porque él había preparado su corazón. Ahora, mire lo que dice en el versículo 6, en Esdras 7:6, dice, este Esdras subió de Babilonia
era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice que era un hombre diligente en la ley de Moisés. Era un hombre versado, ejercitado en la palabra de Dios. En el versículo 11, ahí mismo en Esdras 7:11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. La palabra versado quiere decir ejercitado. Versado, dice el versículo 11, en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Entonces vemos aquí en el versículo 12, mire lo que dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Dice erudito, un hombre conocedor de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. ¿Cómo logró Esdras tener tal conocimiento? Porque Esdras había preparado su corazón, tenía un corazón diligente en la palabra de Dios. Necesitamos preparar el corazón a leer la palabra de Dios en este año. En el libro de Proverbios 23:12 dice de esta manera, Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de Dios. Note, aplica tu corazón a la enseñanza. Cuando uno abre la palabra de Dios, uno tiene que hacer un esfuerzo mucho más allá de nuestras fuerzas para poder concentrarnos y poder nosotros leer, poner el entendimiento, preparar el corazón a la palabra de Dios. Mire, podemos ir a la iglesia, pero si no llevamos un corazón preparado para escuchar, un corazón dispuesto, podemos estar en la iglesia sentados 1 hora, 2 horas y el predicador está predicando y salir como llegamos porque el corazón no estaba preparado, porque no preparamos nuestro corazón. Es de suma importancia que preparemos el corazón para poder nosotros sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios. Un corazón preparado es un corazón que busca la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, 145, dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Un corazón preparado es un corazón que pone el entendimiento en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tercer consejo, necesitamos preparar el corazón cuando estemos frente a la palabra de Dios para leer su palabra. Cuarto consejo y último. Cuarto consejo al leer la palabra de Dios en el año 2017. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Uno de los problemas que los escribas y fariseos tenían era que ellos no aplicaban la ley en sus propias vidas. Cuando usted lee en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 1 y versículo 2, escuche lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Exhortó y reprendió a los escribas y fariseos. Dice Mateo 23, versículo 1 al versículo 3, dice de esta manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora escuche lo que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oh, qué problema tenían los escribas y fariseos. Sí, enseñaban la ley, mandaban al pueblo a guardar la ley, pero ellos no la guardaban. Y Cristo, cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 23 de Mateo. Cristo les dice muy fuertemente: escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué?
porque había mucha religiosidad, pero por afuera, pero nada adentro. Entonces es importante que nosotros, al leer la palabra de Dios, apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahora, Esdras, ya leímos hace unos momentos, dice que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para, note la palabra, cumplirla. O sea que Esdras estudiaba, meditaba y luego aplicaba la palabra de la ley a su vida y la obedecía, la cumplía y luego la enseñaba, dice la palabra de Dios. Dios manda a Josué a no apartarse de la palabra de Dios, dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Ahí está, aplicar la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 119, versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, hablando de la palabra de Dios, de la ley. Dice, en guardarlos hay grande galardón. Cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos amonesta. Y luego, ¿verdad? Y si nosotros guardamos la palabra de Dios, la obedecemos, dice, en guardar los mandamientos hay grande galardón. Viene la bendición a la vida. Santiago escribe en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, cuán importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y dice de la otra parte, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. La palabra bienaventurado, que le va a ir bien, que va a tener una vida bendecida. Bienaventurados los que dice, los que oyen las palabras de esta profecía, y los que leen y los que oyen y los que guardan las cosas escritas. Entonces ahí, oír, leer, guardar, como resultado somos bienaventurados, nos va a ir bien. Cuán importante cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas y la practicamos es cuando somos bienaventurados. Pregunta, ¿quién no quiere que el año 2017 sea un año de bendición y que nos vaya bien? Yo creo que todos queremos eso, pero hay un precio que pagar, hay un trabajo que hacer, hay una Biblia que leer, hay una responsabilidad de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Que Dios nos ayude, es mi deseo, y quisiera animarle a través de este mensaje que usted decida en esta noche, proponga en su corazón y decida, voy a leer la palabra de Dios todos los días este año 2017. Póngalo en práctica, lea la Biblia y terminando el 2017 usted va a ver la bendición de Dios en su vida. Y usted va a aprender mucho de la palabra de Dios. Yo no sé, ¿verdad?, cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo del último capítulo. Y si no lo ha hecho, y quizás, yo no sé, quizás habrá alguien que nunca en su vida ha leído la Biblia completa. ¿Por qué no sería un buen reto este año 2017, una buena decisión, leer la palabra de Dios todo el año 2017? Y ya miramos algunos consejos. Primero, orar antes de leer la palabra de Dios. Segundo, disciplinarnos, apartar un tiempo todos los días. Tercero, preparemos el corazón para estudiar la palabra de Dios. Y el último consejo, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Decidamos hoy leer la palabra de Dios todos los días del año 2017. Estamos hoy el tercer día, estamos a 3. Usted dice, bueno, ya empezó el año, no importa, lea, empiece hoy, ¿verdad? Le tomaría, si usted aparta 1 hora hoy, 3 días se pone al corriente y lee la palabra de Dios. Entonces empecemos. Es un mandamiento, trae mucha bendición y seremos transformados a través de la palabra de Dios. Pero es necesario decidir hoy. Habrá un precio que pagar, pero es lo mejor para nuestras vidas, para nuestra familia. Leamos la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y en esta noche vamos a terminar con una oración. Y si Dios, ¿verdad?, tocó su corazón y usted dice, yo voy a tomar el reto, voy a leer la palabra de Dios en este año. Hoy decido leer la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.
Y voy a orar para que Dios, ¿verdad?, le ayude y pueda usted leer todos los días la palabra de Dios. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias por su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdenos, oh Dios, a poder ser fieles, que todos los días podamos abrir su palabra, leer su palabra, y que usted nos dé la sabiduría, el entendimiento, que preparemos nuestro corazón, que haya una disciplina en nuestras vidas de todos los días leer su palabra, y que al terminar el año 2017 podamos decir, Señor, gracias porque leí la palabra de Dios todo este año. Ayúdenos, Señor. Si hay alguien que ha tomado la decisión, yo oro por él, que usted le ayude y que usted, Señor, le ayude para que él pueda cumplir con esa decisión de leer su palabra todos los días. Es un mandamiento, debemos de leerla, debemos de alimentarnos, y ayúdenos sobre todo a aplicarla a nuestros corazones. Gracias porque usted es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Y gracias porque nos ha dejado la bendita palabra de Dios y la podemos tener al alcance de nuestras manos. Ayúdenos a amarla, leerla, memorizarla, aplicarla y poderla compartir a otros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven, amigo, al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición a su vida espiritual. Ese es el propósito y es el deseo. Escuchemos este canto y después de este canto estaremos ya cerrando nuestra programación en esta noche. Y le queremos desearle que pase una feliz noche. Y bueno, le animo a que lea la palabra de Dios. Tome la decisión de leer la palabra de Dios. Usted va a obtener un conocimiento que necesitamos, va a ser bendecido y es una bendición la palabra de Dios. Así que le animo, lea la palabra de Dios todos los días. Después de este canto cerramos nuestra programación y que pase una feliz noche y que Dios le bendiga. Dame un corazón
Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.